el débil nunca debe irse a una guerra de desgaste, porque una guerra de desgaste tiende a favorecer al que tiene el poder, porque el que tiene el poder puede aguantar mucho más. Creer que a largo plazo el régimen iba a tener que negociar y que no iba a aguantar, pues eso no es posible. El que tiene el poder está mucho más cómodo, tiene más recursos, tiene más tiempo a su disposición. El débil no tiene tanto tiempo. El reloj siempre está en contra del débil. Así que el 2019-2020 había que aprovecharlo sí o sí. Escúchalo bien, Guaidó, había que aprovecharlo sí o sí, porque no hay muchas oportunidades. Y generalmente, como el mundo anda girando, tienden esos giros a favorecer al que está en el poder. Sobre todo cuando la gente empieza a cansarse, hartarse y empiezan a favorecer el status quo. ¿Y qué denominamos nosotros status quo? Las cosas tal y cual están. De nada sirve que Juan Guaidó haya sido reconocido por más de 50 países. Aún así lo hayan reconocido 100 países, 120 países si quieren. Si al final el que emite el pasaporte es Nicolás Maduro y es ese pasaporte el que reconocen todos los países. Entonces hay una cuestión que es de iure, de derecho, y otra cosa que es de facto, lo que es de hecho. Maduro siempre fue el presidente de facto, de hecho. Y cuando la gente se obstina, se cansa, hay hastío, termina por favorecer el status quo. Entonces empiezan a decir, bueno, ya vamos a reconocer las cosas como son. El presidente es Maduro. El que llamamos a Miraflores, ahí el que está es Nicolás Maduro. Y eso es lo que ha venido pasando con esta serie de países latinoamericanos. Y es lo que está pasando, empieza a pasar también en Ucrania. Esto es una lección que tenemos que aplicar, porque digamos que las lecciones políticas que aprendimos en Venezuela no es nada más para el contexto venezolano, es que las tenemos que aplicar para la vida. Yo siento que yo perdí una gran parte de mi juventud en Venezuela haciendo política cuando debía haber hecho otras cosas. No prosperé económicamente, pero digamos que entonces aprendí políticamente y esas experiencias, digamos que las trato de poner en práctica en otros contextos. Entonces en Ucrania veo más o menos lo mismo. Una guerra de desgaste favorece al que tiene el poder. Y ya empiezan a suceder noticias como esta. La misma prensa que nos hablaba prácticamente de que la victoria de Ucrania era inevitable. A Ucrania se le dificulta el frente en el este y ya aparecen los primeros síntomas de fatiga. Y aquí te habla en este artículo de la misma fatiga occidental que ya está, digamos, cansada de pagar tanto dinero en armamento, tanto dinero en ayuda a Ucrania, y los rusos aún así siguen avanzando. Se ha ralentizado muchísimo el avance ruso, por supuesto, pero aún así siguen avanzando. Y entonces suceden cosas como esta. Acabo de bajar a comprar un paquete de arroz y ese paquete digamos, en un automercado, como aquí llaman en Francia, de proximité, es decir, digamos, de zonas, de edificios. No es un gran supermercado, sin embargo, pertenece a una cadena grande que se llama Carrefour. Generalmente lo compraba por 2,20 euros y era caro. Hoy bajo y ya no está en 2,20, está en 2,50. O sea, hay una inflación y le suben 30 céntimos así de un día para otro y yo me horrorizo y yo digo, pero esto cómo pudo haber aumentado. Ah, bueno, sí, las cosas están aumentando. Y cuando yo llego a la casa, veo que acaban de aprobar un embargo parcial al petróleo ruso aquí en la Unión Europea, lo cual ha hecho que el petróleo ahora suba, ya va por $120 el barril. Y ahora Rusia, ese petróleo que no vendía a Europa, se lo va a vender a precio de descuento a China e India. Y alguien dirá, pero es que Rusia está perdiendo dinero. No, no está perdiendo dinero, porque como el petróleo subió, ahora Rusia le dice a China y la India, yo te lo vendo un poco más barato, pero ese poco más barato es el mismo precio de lo que lo compraba antes a Europa. Conclusión, económicamente Rusia no sale perjudicada, China e India salen beneficiadas y nosotros los europeos tenemos que pagar más porque este precio de arroz era antes del embargo, el del embargo del petróleo, antes de que el petróleo ahora subiera. Ahora los europeos tenemos que salir a ver a quién le compramos petróleo que va a ser más caro. Quiere decir que el arroz no va a bajar, más bien va a subir otra vez. Y esto lo estoy hablando como persona de a pie. La gente va a empezar a cansarse, ya se está cansando, que ve
que el dineral que se le da a Ucrania no cambia la correlación de fuerza, ve que Rusia, podrán decir lo que sea, de que se ha ralentizado o se ha ralentizado, pero ya están a punto de tomar otra ciudad y que de paso es capital regional, que se llama Severodonetsk. Están ya tomándola, ya reconocido por los mismos ucranianos. Entonces dicen, bueno, pero es que no, lo que estamos haciendo no está sirviendo de nada. Y ya estoy cansado. ¿Y qué hace el ciudadano de pie? Empieza a favorecer el status quo. Ya empiezan a llamar a Putin a pedir que libere los puertos ucranianos para poder comerciar con el trigo de Ucrania, porque si no se viene una crisis alimentaria y viene una crisis migratoria, como ya yo lo expliqué en un video de esto. Y ya empezó Draghi, empezó Scholz y empezó Macron a pedirle a Putin de que libere los puertos. Vimos como Biden ya rechazó la idea de lanzar lanzacohetes múltiples de largo alcance a Ucrania, y Ucrania lo estaba solicitando. Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué lo rechazó? O sea, si le estaba mandando armas, ¿qué hizo que cambiarse de opinión? Pues todos estos son síntomas de fatiga. Llega un momento en que si no puedes con el poderoso, tratas de llegar a algún tipo de negociación con él. Y quienes terminan pagando las consecuencias de la fatiga son los más débiles. En este caso es Ucrania, lamentablemente. Porque a medida que se extiende la guerra, como yo lo he dicho, Putin tiene todo el tiempo de este mundo. Entonces, ¿que hay inflación? Aquí en Rusia no hay inflación de alimentos porque yo soy el que produce el trigo y yo me lo guardo para mí. Que hay inflación de petróleo, en Rusia no hay porque yo produzco el petróleo y mis aliados, por ejemplo, China tampoco tiene problemas con el petróleo, yo se lo doy a buen precio. La fatiga la empezamos a sentir nosotros y nosotros empezamos a presionar para que todo empiece a cambiar. Y lamentablemente el más débil es el que empieza a perder, digamos, su peso en las negociaciones. Y empieza a verse todo este tipo de cosas. En Venezuela ya lo vimos, ya los países empiezan a, digamos, molestarse, empiezan a cansarse y empiezan a, digamos, a llegar a reconocer de alguna u otra forma al régimen de Venezuela. En el caso de Ucrania, va la tendencia también hacia eso. Pues bueno, no podemos sacar a Putin de Ucrania, aún así se ha apoderado de territorio, se está apoderando todavía de más territorio. Vamos a tratar de desescalar el conflicto y tal vez llegar a algún tipo de tratado de paz. Y ya empiezan a haber múltiples voces que empiezan a presionar a Ucrania para que ceda territorios con tal de conseguir un alto el fuego. Entonces, la guerra, como yo lo he dicho en mis anteriores videos, la guerra de desgaste solo podía conducir a una victoria rusa.